Hola, hola traders. El día de hoy vamos a hacer un análisis del eurodólar y vamos a partir de un gráfico diario y vamos a bajar por las distintas temporalidades. Bueno, el motivo por el que revisamos el gráfico diario es simplemente para ver el contexto, ¿sí? Porque es el gráfico más importante que las temporalidades más pequeñas. Entonces, pues empecemos cuanto antes porque probablemente va a ser un videíto algo largo. Como pueden ver, la tendencia macro, es decir, mensual, semanal, es bajista, ¿sí? Entonces, este movimiento que ven aquí, ¿sí? Este impulso alcista simplemente es corrección del movimiento anterior, ¿sí? Entonces, aquí he marcado el mínimo y el máximo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa únicamente este movimiento, debido a que como vamos a operar en una temporalidad más pequeña, no nos interesa tanto todo lo demás que muestra el gráfico, ¿no? Nos interesa nada más este rango de trading alcista. Ahora, eh, esta línea que está aquí, esta verde, simplemente es un soporte mensual, ¿sí? Vamos a decir mensual. ¿Por qué? Porque en el pasado esta zona ¿sí? Resultó ser soporte. Sí, soporte, aquí fue soporte. Después de que el mercado pasó otra vez por aquí, ahora lo volvió a considerar un soporte. Bien, entonces, viendo esta información, yo entiendo que en un plazo más corto, yo me voy a enfocar en este último impulso bajista. Así como aquí me enfoqué en este impulso alcista, que si bien yo pongo un Fibonacci del inicio del impulso al final del impulso, el mercado, ¿sí? Después de todo este movimiento, hizo una corrección casi del 50%. ¿Sí? Entonces, este punto que coincide con un soporte mensual es una zona muy importante, ¿sí? Que de romperse, es decir, si el mercado hace este tipo de movimiento, independientemente de hacia dónde llegue, ¿no? Pero si llega a romper este punto, entonces va a ser una corrección más profunda o incluso continuar con su tendencia bajista del gráfico semanal o mensual, ¿sí? Que sería romper el mínimo anterior. De momento, bueno, eso sería anticipar mucha información y no tiene ningún sentido, pero este punto es importante, ¿sí? O sea, ya tiene muchas confluencias. Entonces, eh, vean cuáles son las zonas, ¿sí? Entre el 50 y el 50 es una zona muy importante. El mercado ni siquiera alcanzó a tocar el 50%, ¿sí? Pero hizo un rebote en ese soporte mensual. Bien, entonces, así como aquí tomé yo en cuenta este impulso, este rango de trading alcista, por ejemplo, si yo tengo que este es el mínimo y este es el máximo, el mercado tiene que romper o este punto para considerar que el mercado va a seguir subiendo o simplemente hacer un tipo de ruptura de este nivel y continuar con la tendencia bajista del semanal. ¿Sí? Bueno, eso es por el por qué está marcada la zona, porque tiene que romperse algún punto, en este caso o este máximo o este mínimo. Pero precisamente como esa información también es mucho tiempo, mucha información, mucha data, no nos sirve tanto para un trade de menor plazo. Entonces, lo que nos vamos a enfocar es en este último impulso bajista. ¿Sí? Entonces, ahora voy a quitar un momentito esto, ya sabemos que es un soporte mensual y voy a colocar el mínimo. ¿Sí? Entonces, yo estoy trabajando eh, este, este impulso bajista, que se va a ser mi rango de trabajo, mi rango de trading. Entonces, este es el máximo y este es el mínimo. Y observen que el mercado no ha, es decir, no ha, o tiene que romper este punto o tiene que romper el mínimo, ¿sí? Entonces no lo ha hecho. Entonces se quedó en un rango, se quedó estancado en un nivel. Entonces, aún así, yo tengo que entender que cuando el mercado rompe este mínimo, bueno, confirmará o tomará liquidez también, ¿verdad? Pero confirmará que el movimiento puede continuar bajista, porque mi tendencia de largo plazo es bajista. Pero si el mercado en algún punto rompe este máximo, entonces me estaría diciendo que este rango, este rango de trading, perdón, esta tendencia lateral, pues estaría terminando y simplemente haría un impulso más.
¿sí? Es decir, mi rango estaría rompiéndose al alza. Eso significaría. Que por cierto que ya tiene bastante tiempo. Entonces, eh, eso es lo que para mí va a significar el día que el mercado, si lo hace, rompa este máximo. Entonces yo estoy trabajando ahorita de momento este rango de trading bajista. Cuando nos vamos a una temporalidad, por ejemplo, como 4 horas, obviamente la data, la información, las velas, pues también es muchísima. Entonces yo me tengo que acercar más a la información. O sea, es decir, si acá en el diario estaban observando que yo veía un impulso bajista, en 4 horas me tengo que enfocar en la información más cercana. Entonces, ahora en lugar de trabajar ese rango bajista, aquí voy a trabajar un rango alcista. ¿Por qué? Porque simplemente aquí en 4 horas yo estoy viendo que el mercado subió, ¿sí? Y me dejó un mínimo y me dejó un máximo, ¿sí? Entonces, aquí este rango de trading es alcista y como pueden ver, el mercado ni ha roto el mínimo ni ha roto el máximo, es decir, se quedó estancado, digamos, aquí en esta corrección de este mismo impulso, ¿no? Véanlo de esta manera, ¿sí? Que este es un impulso y esta es la corrección. Entonces, aquí sí yo puedo poner Fibonacci. Bueno, lo compacto porque ahorita lo importante es la estructura, no tanto la vela, y que vean la información, ¿sí? Entonces, yo pongo Fibonacci del inicio del impulso al final del impulso. Entonces, aquí vemos cómo el mercado de todo este impulso alcista corrigió un 78%. ¿Sí? Entonces, ese 78% coincide, bueno, aparte de que es un nivel Fibonacci, coincide con esta zona de demanda. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí que es una zonita de demanda. ¿Sí? Entonces, me regreso rápidamente al diario porque quiero que vean que simplemente aquí se ve muchísimo mejor. ¿Sí? Entonces, cuando el mercado hace este impulso, que viene siendo lo mismo que vimos ahorita entre el semanal, bueno, mensual y diario, sí, que este es el impulso bajista, esta es la corrección, pero en un gráfico menor yo me tengo que enfocar en este movimiento, ¿sí? O sea, me tengo que enfocar momentáneamente en este movimiento. Entonces, cuando el mercado hace la corrección y llega a esta zona de demanda del gráfico diario, por decir así, yo tengo que buscar movimientos alcistas porque esta zona es importante. ¿Sí? Es una zona de demanda importante, es más grande que si yo la veo en un gráfico de 4 horas o de 1 hora o de 15 minutos. ¿Sí? Entonces yo tengo que buscar posiciones alcistas. Entonces, aquí en gráfico de 4 horas es lo único que nos importa en esta parte de acá, ¿no? Es decir, este es el impulso, esta es la zona, el mercado llega y respondió. Es decir, hizo todo este movimiento impulsivo. Que de todas maneras, en los gráficos más pequeños vamos viendo esos cambios estructurales. ¿Sí? Es decir, que de todo este impulso bajista que el mercado traía, aquí empezó a hacer un cambio, ¿sí? Empezó a haber absorción de oferta, el mercado, bueno, entraron los compradores y el mercado hizo un cambio de flujo de órdenes, ¿sí? En esta zona. Ok, entonces, como pueden observar, en mi último impulso alcista, bajista de un gráfico de 4 horas o menor, sería este. Entonces yo voy trabajando esos rangos de trading, ¿no? Por ejemplo, este y este. ¿Sí? Es decir, el mercado me creó este impulso bajista que rompió, ¿sí? Hizo un rompimiento de este mínimo. ¿Para qué? Y bueno, y de ese también. ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar a una zona de demanda. Entonces, yo ahora estoy trabajando en un gráfico más pequeño, voy a trabajar este impulso bajista, ¿sí? Porque el mercado hasta el momento o tiene que romper aquí o tendría que romper aquí. ¿Para qué? Para determinar hacia la dirección del mercado en los gráficos más grandes, ¿sí? Ok, entonces, vamos a quitar esta. Si yo pongo un Fibonacci ahora, desde este inicio del impulso bajista al final, el mercado ya se regresó un 78%. ¿Sí? Aquí mismo, en este gráfico de 4 horas, estamos viendo que el bloque de órdenes
que se ve muy claramente, estamos viendo que está en el 88%. Entonces vamos a poner que esta es una zona de oferta. Ok. Y el mercado hasta el momento no ha cerrado, no ha terminado de cerrar este vacío. ¿Sí? Entonces ahí está, 78% y hay probabilidades de que nada más llegue al 88% y se dé la vuelta, o bien que el mercado pase por aquí rápidamente y rompa la zona. ¿Sí? Ok, vámonos a una hora. Entonces, entendiendo que en 4 horas yo tengo esta zona importante, que bueno, voy a irme otra vez rápidamente a un día, ¿sí? Porque quiero que vean que al final de cuentas ese es el tamaño del bloque de órdenes del diario. Así que en 4 horas también se ve muy bien. ¿Sí? Aquí está, 4 horas. Y el mercado, pues ahí está, ¿verdad? Intentando llegar a esa zona y cerrar el imbalance. Bueno, en este caso el imbalance se cierra llegando al 88% de retroceso, pero no sabemos si el mercado de aquí puede darse la vuelta o si puede romper la zona. Ok, vámonos a una hora, que es el gráfico que ya vamos a checar. Entonces, aquí en una hora, el mercado aquí empieza a hacer ese cambio estructural, ¿sí? Por lo que las entradas obviamente estaban en esta zona. Pero una vez que el mercado llegó, bueno, empezó a hacer vean, observen esto. ¿Sí? O sea, el Fibonacci no se ha movido y podemos ver que el 50%, ¿sí? Que esta era una zona importante, el mercado lo pasó. ¿Sí? Pasó la zona del 50%. ¿Sí? Es decir, el mercado se retrocedió de todo este impulso bajista, se retrocedió un 50%, pero ¿qué hizo? ¿Sí? Lo traspasó y ahora lo usó como un soporte. ¿Sí? Entonces el mercado está confirmando que simplemente iba a continuar subiendo. ¿Sí? ¿Para qué? Pues porque tenemos todo este imbalance aquí. Perfecto. Ahora, una vez que está confirmado eso, nosotros tenemos que estar buscando únicamente posiciones alcistas porque entendemos que en el gráfico diario y 4 horas el mercado no ha llegado a la zona de oferta. Entonces, nuestra mentalidad tiene que estar, que es hacia arriba. ¿Sí? Hacia arriba, hacia arriba. Únicamente tenemos que estar monitoreando esas liquidaciones. ¿Sí? Ahora, esto fue del día de hoy. El día de hoy tuvimos una noticia importante. ¿Sí? Creo que este era el PPI. Entonces, el mercado lo que hizo fue barrer para continuar el movimiento alcista. Es decir, baja a tomar liquidez porque el movimiento que quiere hacer es subir. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo esa zona pendiente. Y precisamente es lo que tenemos que estar buscando, posiciones alcistas. Ahora, con este movimiento, ¿sí? Con este movimiento que dejó el mercado, bueno, pues no alcanzó a generar tanta liquidez, pero aún así es una zona de liquidez. ¿Sí? Zona de liquidez pendiente. Vamos a poner aquí una liquidez. ¿Sí? Ahora, el mercado, ¿qué puede hacer en estos próximos días? Toda esta semana, de lo que es del día de hoy 14 hasta el 19, hay bastantes eventos de alto impacto. Entonces tenemos que estar cuidando, no tanto por la dirección, sino por este tipo de movimientos que son los que hacen, bueno, forman las liquidaciones, ¿no? Que son los que, si tú tienes un stop y no lo tienes bien colocado, te va a sacar del mercado. Eso es lo que tenemos que estar cuidando y no tanto por la dirección o la zona a la que va el mercado, porque o sea, entendemos que esta zona tiene que ser tocada en algún momento, ¿sí? Entonces, aquí muy probablemente también el mercado lo que va a hacer es pues seguir subiendo para tocar la zona o ir generando retrocesos, ¿sí? Y liquidaciones. ¿Para qué? Para tomar fuerza y venir hasta esta zona. Entonces, esa es la operativa que tenemos que estar buscando en el euro dólar, ya sea en media hora, en 15 minutos, en gráficos de minutos, ¿sí? Porque tenemos que ver esas liquidaciones de una mejor manera, es decir, más claro. Por ejemplo, vamos a ver 15 minutos.
y vamos a poner las sesiones. ¿Sí? Por ejemplo, yo entiendo que vamos a poner aquí mi higher low, es decir, el último mínimo más alto que el anterior y que generó un nuevo máximo, que en este caso va a ser mi higher high. Estos son analizar también con la estructura, ¿sí? Entonces yo entiendo que esto es un impulso. Y aquí cuando tengo listas de información puedo poner Fibonacci, ¿sí? Entonces el mercado normalmente va a retroceder a zonas importantes entre el 50 y el 60% o 65 también. Podemos buscar movimientos de entre el 60 y el 65% de descuento, ¿sí? Es decir, tenemos que esperar un descuento de entre esos niveles de Fibonacci para poder buscar operaciones. Entonces, aquí vemos cómo el mercado dio esa entrada perfecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque un día antes, una sesión anterior, en este caso Tokio o la sesión asiática, el mercado estuvo lateralizando. Entonces, era prácticamente hasta lógico que iban a hacer una liquidación hacia abajo. ¿Hacia qué niveles? Pues hasta el nivel entre el 60 y el 65. Normalmente también estamos buscando al 50, pero como aquí ya estaba tocado, ¿sí? O bueno, más temprano, por ejemplo, en estas horas, ¿sí? Este es horario de Nueva York. Normalmente pues ya estaba dejando esta información de que podría ser una liquidación. Entonces, por ejemplo, si poníamos el stop muy pegado, ¿sí? Es obvio que nos iban a sacar, por eso no hay que poner stop loss tan pegado, ¿sí? De igual manera, el mercado hizo lo que tenía que hacer y al horario de la noticia, o sea, o tenías que salir de tu posición si ya había hecho el movimiento que querías, o bien esperarte después de la noticia, 10 minutos, 15 minutos, media hora, para ver el movimiento que el mercado iba a hacer o cómo iba a tomar el mercado dicha noticia. Entonces, el mercado hace este movimiento y saca, si no cerraste, por ejemplo, esta posición, te saca el stop loss si no tomaste ganancia. Por eso hay que tener zonas es decir, zonas previamente establecidas donde vamos a tomar ganancias. El mercado barre esto, toma como liquidez toda esta zona. Vamos a dejarla así. Toda esta zona la toma como liquidez y el mercado sube. Entonces, ahorita el trabajo que está haciendo es simplemente ya tomó liquidez de aquí. Ahora lo que está haciendo es acumular liquidez en esta zona simplemente para poder hacer algún retroceso y continuar hacia la zona más importante. En este caso, sigue siendo el bloque de órdenes o la zona de oferta del gráfico de 4 horas o del diario, ¿no? Que es el que acabamos de ver ahorita en 4 horas y en el diario. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos esperar? Mañana también tenemos eventos económicos, ¿sí? Mañana sería 15 de mayo. Entonces, tenemos que ver qué es lo que hace el mercado en lo que resta del día para ver qué patrones nos va dejando, pero muy probablemente sea buscar algún retroceso, ¿sí? Una zona, por ejemplo, puede ser esta, y que el mercado continúe con su movimiento alcista. ¿Sí? Entonces, prácticamente ese sería las zonas más importantes y sería también lo que pudiéramos esperar, ¿sí? Porque al final de cuentas el mercado viene en busca de estas zonas. Si no hace ningún retroceso y continúa subiendo, de igual manera esta va a ser su principal resistencia. Así que chicos, pues espero que con esta información les haya dado un poquito de claridad y de igual manera que puedan complementar con sus análisis. Hasta el próximo video. Hasta luego.